Bueno, primeramente reciba un cordial saludo. Vamos a realizar los siguientes 5 ejercicios aplicando el ciclo de repetición while. Primeramente el primer ejercicio nos dice elaborar un algoritmo que lea n números diferentes y calcule e imprima el mayor y el menor. Para ello, primeramente en el diagrama de flujo nos ubicamos en el inicio. Le decimos al usuario que ingrese la cantidad de números que desea tener y ingresamos al ciclo de repetición while, donde la variable i tiene que ser menor o igual a la cantidad de números que el usuario quiere ingresar. Por ejemplo, que desea ingresar 3 números, entonces el ciclo de repetición va a comenzar a contar en 1 y vale 1. 1 es menor o igual a 3, se cumple la condición, nos pide que ingresemos el primer número. Lo guardamos en la lista y se regresa nuevamente al ciclo de repetición while. Por ejemplo, que llevamos en el 3, 3 es menor o igual a 3, se cumple el ciclo, nos pide que ingresemos el tercer número, lo guarda en la lista y se regresa nuevamente. Nos tocaría con el número 4, 4 es menor o igual que 3, no se cumple la condición, le pedimos que nos lea la lista y que de esa lista nos calcule el número mayor y el número menor. Ahí terminaría el diagrama de flujo, lo vamos a revisar en el código de Python. Primeramente creamos una variable límite, en esta vamos a guardar o almacenar el valor que el usuario nos ingrese, y para que el usuario nos ingrese vamos a decirle cuántos números desea ingresar. Creamos la variable número, que va a ser igual a 0. Esta corresponde también a la variable i. Creamos una lista donde vamos a ir guardando todos los números. Empezamos con el ciclo while y decimos que el número tiene que ser menor o igual al límite de números que el usuario nos está pidiendo, que él quiere ingresar, menos 1, porque siempre tenemos que restarle ese 1 porque siempre el ciclo while nos da un valor, nos va a pedir un número más. Si ponemos el número 5, nos va a pedir 6 números. Entonces, restándole 1, nos va a pedir el número exacto que necesitamos. Y diciendo que el número límite va a ser, diciendo que el número límite ingresado es el número 3, como pusimos en el ejemplo, nos va a decir 1 es menor o igual a 3. Se cumple el ciclo, entonces ingresamos aquí. Nos pide que ingresemos el primer número. A la variable número tiene que aumentarse en 1 después de cada repetición, y al número ingresado lo pedimos que lo ponga dentro de la lista. Se repite el ciclo y nos va a preguntar, digamos ya en los últimos ejemplos, nos va a preguntar 3 o 4, digamos que sería cuando ya no se cumple. 4 es menor o igual, digamos que fue el límite 3, es menor o igual a 2, no se cumple. Como no se cumple, se rompe el ciclo de repetición y se salta a las variables de acá, en donde creamos la variable mayor, el comando max para que de la lista nos dé el número mayor, la variable menor con el comando min para que dentro de la lista nos dé el número menor, y lo presentamos de la siguiente manera: el número mayor ingresado es, el número ingresado menor es. Concatenamos con cada variable correspondientemente y vamos a correr el programa para ver cómo funciona. ¿Cuántos números deseas ingresar? 3. Nos pide el primer número. Pongamos que sea 1, 2 y 3. Ahí nos da el número mayor ingresado es 3, el número menor ingresado es 1. Eso sería con el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. Nos ubicamos en su diagrama de flujo y lo leemos. Elaborar un algoritmo que lea un número n y que imprima un triángulo de asteriscos como se muestra a continuación. Es decir, que es una pirámide que se va aumentando consecutivamente. 1, 2, 3 y sucesivamente. Primeramente vamos a pedirle al usuario que ingrese la altura de la pirámide, que va a ser el número de filas. Por ejemplo, que nos ingresa 3 también. Comienza a correr la variable i en 1. 1 es menor o igual a 3, se cumple. Entonces, ¿qué le pedimos? Que nos imprima un asterisco multiplicado por el número de la variable. En este ejemplo es 1
1 por el número, por el asterisco, nos va a dar un asterisco. Se imprime y regresa. Ahora con 2, 2 es menor o igual que 3, se cumple, entonces vamos a decirle que 2 multiplique al asterisco, entonces nos va a dar 2 asteriscos. Se imprime y regresa. 3 es menor o igual a la altura, en este caso va a ganar 3 asteriscos y regresa. 4 es menor o igual a la altura, que es 3, no se cumple, se termina el programa. Vamos a verlo en el código de Python, y aquí está. Primeramente creamos una variable alt, que va a ser la altura, que va a ser ingresada mediante teclado por el usuario. Creamos el contador, que va a empezar en 0. Empezamos con el ciclo while y decimos 0 es menor o igual a la altura menos 1, y explicamos por qué va el menos 1. Se cumple, entonces aquí la variable se va a aumentar en 1. Aquí como es 1, como ya es 1, como ya aquí se aumentó 0 más 1, ahora va a valer y va a valer 1. Se multiplica por un asterisco, se imprime un asterisco. Lo mismo va a suceder cuando aquí valga 2, cuando aquí valga 1, digamos que aquí ya vale 1. En este caso, 1 es menor o igual que la altura, que 3 menos 1, que nos va a dar 2, se cumple y nos va a dar 2 asteriscos. Y lo mismo con 3 y lo mismo con 4, hasta que ya no se cumpla esta condición. Ejecutamos y podemos ver de qué altura quiere la pirámide. Le ponemos que queremos de una altura de 5 y nos da 1, 2, 3, 4 y 5 asteriscos consecutivamente. Eso sería el ejercicio 2. Pasemos rápidamente al ejercicio 3. Vamos a su diagrama de flujo. Aquí está. ¿Qué nos pide el ejercicio 3? Elaborar un algoritmo que permita leer un número n par y calcule e imprima la suma de los números pares del 2 hasta el número leído. Si el número leído es menor a 2, debe imprimir un mensaje de error. Entonces, iniciamos y le pedimos al usuario que nos ingrese un número límite, hasta donde vamos a calcular los números pares. Pero ese número límite también tiene que ser par y también tiene que ser mayor a 2. Ingresamos al ciclo de repetición while, diciendo que inicie en 1 y diciendo que el límite que hemos puesto es 6. 1 es menor o igual a 6, se cumple. Se cumple, como se cumple, pasa a esta condicional. Esa condicional 2 dice 1, residuo 2 es igual a 0, no se cumple. Como 1 residuo 2 es igual a 0, no se cumple, se repite el proceso. Nuevamente ingresamos al ciclo y nos toca con el número 2. 2 es menor o igual al límite, que dijimos que va a ser 6. Se cumple. Ponemos aquí vuelta a la condicional 2, residuo 2 es igual a 0. Como se cumple, le decimos que nos guarde el número y regresamos nuevamente al ciclo de repetición while. Así hasta llegar al número 6, que se va a seguir cumpliendo, porque 6 va a ser igual a 6, se va a cumplir y se va a guardar el número. Pero caso contrario, digamos cuando ya se aumente a 7, 7 es menor o igual que 6, no se cumple, y le decimos que sume todos los números guardados y los presente. Ahí sería el fin del diagrama de flujo. Vamos a ver cómo es en el código de Python. Primeramente vamos a crear una variable límite, que es hasta donde vamos a llegar calculando los números pares. Va a ser un número entero y va a ser ingresado mediante el teclado. Vamos a crear la condicional if para decir que el número tiene que ser mayor a 2 y tiene que siempre ser un número par, el número ingresado por el usuario. Creamos la variable i, que va a ser el contador, la suma, que va a ser el acumulador, y empezamos con el ciclo while. Diciendo que ya vamos en la parte 5, digamos que el límite es 8 y ya vamos en 7. 7 es menor o igual a 8, se cumple la condición, se aumenta en 1, tiene que cumplir con la condición de if también. 8, digamos 7 residuo 2, ya como se aumenta aquí, 7 más 1 va a ser 8, 8 residuo 2 es igual a 0, se cumple.
¿Cómo se cumple? Se va a ejecutar esta línea de código de aquí y se va a ir sumando el número. Se va a ir sumando el número del ciclo while hasta que no se cumpla el ciclo while. En el ejemplo, digamos que ya llega a 9. 9 es menor o igual a 8, no se cumple, va a saltar ya y nos va a imprimir el siguiente comando: la suma de los números desde el 2 hasta el límite, que es el que nos ingresa el usuario, es que la suma de todos los números. Por otro lado, este else con este if están a la misma altura y se va a cumplir este else cuando el usuario nos ingrese un número menor a 2 o cuando nos ingrese un número que no sea par. Por ejemplo, corramos el programa. ¿Cuál es el número límite? Pongamos que el número límite tiene que ser un número par. Pongamos que es 20. Y nos da la respuesta: la suma de los pares desde el 2 hasta el 20 es 110. Ahora pongamos el ejemplo que el usuario nos da un número menor a 2. Pongamos que nos da 1. Nos lanza el error y nos dice ingresar un número par y mayor a 2. Ahora tiene que cumplirse lo mismo. Digamos que nos ingresa un número impar, un 7 también. También no se cumple la condición y de una nos lanza el error: ingrese un número par y mayor a 2. Eso sería el ejemplo número 3. Pasemos al número 4. Para ello vamos al diagrama de flujo y leemos: elaborar un algoritmo que lea un valor n, luego que lea n números de entrada e imprima el total, el promedio, el mayor y el menor. Esto es igual que los ejemplos anteriores. Nos ubicamos en el inicio, le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de números. Tiene que cumplirse la condición de que la variable i tiene que ser menor o igual a la cantidad de números que el usuario quiere. Si se cumple, nos va a pedir que ingresemos el 1, el 2, el 3, la cantidad de números que el usuario quiere. Los va a guardar a los números dentro de una lista y se va a repetir hasta que la condición se cumpla. Cuando la condición no se cumpla, va a saltar acá. Vamos a decir que nos lea la lista, que es donde están todos los números guardados, y que de esa lista nos calcule la suma total, el promedio, el mayor y el menor. Vamos a verlo en el código. Primeramente creamos la variable límite, que va a ser un número entero e ingresado por el usuario. Creamos una lista vacía, creamos el contador, el acumulador y empezamos con el ciclo while. Empezamos en el ciclo while mientras se cumpla que la variable i sea menor o igual al límite menos 1 que ingrese el usuario. Mientras se cumple ese proceso, se va a dar todo lo de acá adentro. Nos va a pedir el número que deseamos ingresar. Una vez ingresado el número, el contador se va a ir aumentando en 1 y ese número se va a ir sumando. En este caso, como vale 0, imaginemos que el usuario ingresó un número 5, 0 más 5, en este caso la suma ya va a valer 5. Y a este nuevo número que nos ingresó el usuario lo vamos a agregar dentro de ¿qué? Dentro de la lista vacía. Todo esto se va a dar hasta que se cumpla el ciclo de repetición. Por ejemplo, si el usuario nos puso un límite de 5, entonces vamos a decir, esto ya no se va a cumplir cuando este valga 5, entonces 5 es igual a 5 menos 1, o sea 4, 5 es menor o es igual, no es igual, entonces va a saltar a la parte de acá y nos va a ejecutar estas variables de aquí. Mayor es igual al número máximo de la lista, menor es igual al número mínimo de la lista, el promedio va a ser la suma que ya la tenemos calculada aquí, va a ser la suma dividido por el límite, que es el número de elementos. Y presentamos la suma total, el promedio, el mayor y el menor concatenado con cada variable correspondientemente. Ejecutamos y nos pide cuántos números desea ingresar. Ingresemos 4 números. Ingresemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos da la suma total, que es 10, el promedio es 2.5, el número mayor es el 4 y el número ingresado menor es el 1. Vamos con el ejercicio 5, que nos dice: elaborar un algoritmo para calcular e imprimir el cuadrado de dos números impares, del 1 al 15.
Del 1 al 15 necesitamos primeramente solo los números impares. Empecemos primero con el diagrama de flujo. Nos ubicamos en el inicio. Decimos que entramos directamente al ciclo de repetición while y decimos que la variable i tiene que ser menor o igual a 15. Iniciando con... mientras se cumpla esto, va a pasar a este condicional if, en donde nos va a filtrar los números pares e impares. Entonces, diciendo que es el 1, 1 residuo 2 es mayor a 0, sí. Entonces nos guarda el número. En el caso de que esta valga 2, pasa acá arriba, 2 residuo 2 es mayor a 0, no se cumple, se regresa nuevamente al ciclo de repetición y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición aquí. Por ejemplo, cuando ya no se cumpla la condición, sería cuando sea valga y la variable i valga 16. 16 es menor o igual a 15, no se cumple, salta para acá y nos dice que leamos todos los números guardados y de los números guardados saquemos el cuadrado de cada número. Y ahí termina el diagrama de flujo. Revisémoslo acá. Primeramente, como ya sabemos que queremos obtener el cuadrado de un número, vamos a importar las operaciones aritméticas. Para ello ponemos import mat y ahí imprimimos el cuadrado de los números impares son. Creamos la variable que va a ser el contador. Entramos directamente al ciclo de repetición while y ponemos que la variable i tiene que ser menor o igual a 15. Si se cumple esto, la variable i tiene que irse aumentando en 1 y tiene también que cumplir con la siguiente sentencia if. Diciendo que vale 0 aquí, 0 es menor o igual a 15, se cumple. 0 más 1, 1. 1 residuo 2 es mayor a 0, se cumple. Entonces tiene que ejecutarse esta línea de código. Creamos la variable cd, ponemos int para que nos dé los resultados en números enteros. Invocamos las operaciones matemáticas con el comando mat.pow. Al número ingresado, que es 1, le vamos a sacar el cuadrado. Por eso ponemos el número 2. Y debajo ponemos que nos imprima el número que ingresó, en este caso 1, con el signo igual y concatenado con el cuadrado de ese mismo número. Así va a ser hasta que se deje de cumplir la condición. Pongamos los dos últimos ejemplos. Diciendo que es 15. 15 es menor o igual a 15, se cumple la condición. 15 aquí se vuelve ya 16. 16. Como se cumple la condición, nos va a decir 15. Aquí se aumenta a 16, pasaría acá arriba. Ahora el 15 aquí baja y nos va a decir 15 residuo 2 es mayor a 0. Sí, se cumple la condición. Entonces decimos que a este 15 le saque el cuadrado y que lo imprima. Ahora, cuando llegue, como ya valía esta de acá arriba 16, 16 menor o igual a 15, no se cumple. Hasta ahí llega el ciclo de repetición y lo probamos al programa. Y decimos, el cuadrado de los números impares son del 1 al 15, del 1, 1, del 3, 9, del 5, 25 y así sucesivamente. El cuadrado del número 15 es 225 y hasta ahí llegaría. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención.